Muchas gracias, señora Armengol. Ha tenido usted, señor ministro, una semana harto movidita, Se ha enfrentado con los medios de comunicación, ha llamado matón a un periodista, incluso se ha atrevido a descalificar a un filósofo, a Fernando Savater. Vaya desde aquí mi reconocimiento a su trabajo y mi cariño. Si quedara un solo votante del PSOE con dignidad, se moriría de vergüenza con usted, señor Óscar Puente, porque la verdad es que su Twitter sonroja. El problema es que no quedan votantes del PSOE con dignidad. En ningún país serio tendría usted ninguna cartera ministerial. Imagino la presión que le supone a usted que Sánchez le obligue a decir cada día una barbaridad mayor que el día anterior, ¿no? Y eso con la finalidad de que no se hable de Koldo ni de los chanchullos de la señora Begoña Gómez. Este es verdaderamente un triste debate para un país en el que se están perdonando y borrando delitos muy graves a políticos a cambio de comprar el poder. ¿Qué papelón le han dejado ustedes al señor Illa? Esta semana recordaba viendo sus vídeos en los que decía ni indultos, ni amnistía, ni referéndum, nada de eso. Lo han dejado ustedes bien a los pies de los caballos. No sé qué es lo que va a hacer el señor Illa el día que tenga que borrar los delitos de la familia Pujol, por ejemplo, y de todos los convergentes que han delinquido y robado a manos llenas y que siempre han tratado al Partido Socialista de Cataluña como eso que en Cataluña llamamos la miñona del separatismo. La verdad es que le han dejado ustedes un triste papel. Yo supongo que cuando a usted le ofreció el señor Sánchez el Ministerio de Transportes, usted sabía que iba. Usted sabía que iba. En este momento, usted ni trenes ni carreteras, porque encima le ha dejado sin presupuesto. Usted sabía que iba cuando su amigo Pedro Sánchez decidió recompensarlo después de que una coalición de derecha le desalojara del Ayuntamiento de Valladolid y como premio de consolación le dio el sillón del Ministerio de Transportes. Un ministerio en el que cuando usted llegó la corrupción supuraba por las paredes y los chanchullos familiares de Sánchez y señora, y de Ábalos de paso, se escondían en los cajones y se negociaban en una marisquería, señor Puente. Lo sabíamos todos, hasta los de Vox. Mire, mi compañera Patricia Rueda lo llevó a la sesión de control de allá por el año 2020 y preguntó cuáles eran las razones que justificaban el nombramiento del señor Koldo García como responsable de Renfe Mercancías. El señor Ábalos dijo que cuando volviéramos a escuchar esa intervención nos íbamos a avergonzar, íbamos a sentir mucha vergüenza. Pues mire, años después la vergüenza es para ustedes, señores del PSOE, para ustedes. Y claro, yo noto que usted hoy estaba como enfadado. Hace días que está como enfadado. Y claro, yo lo entiendo, señor Puente. Yo lo entiendo porque usted se ha tenido que dar cuenta de que el señor Sánchez a usted lo embaucó cuando lo envió al Ministerio de Transportes, porque él sabía lo que pasaba y lo calló. Y le envió a usted allí, usted creyó que le nombraban ministro, pero en realidad no. En realidad, lo que le estaban nombrando era como jefe de la brigada de limpieza de su corrupción, señor Puente, y de la de su señora de paso. Llega al ministerio, se encuentra con los contratos amañados, las comisiones millonarias, la mano derecha de Ábalos, Koldo García, al que Pedro Sánchez había calificado como uno de los gigantes de la militancia. Hay cosas que no se pueden borrar, la hemeroteca lo reproduce todo. Un estrecho colaborador del señor Sánchez en tiempos del pucherazo contra el Comité Federal del PSOE y de recorrer España en aquel Peugeot. Pues ve, después de aquello, ahora había que protegerlo. Koldo García debió aprender mucho en esos viajes, porque en el ministerio todo tenía que pasar por él. Desde su posición de influencer del ministerio, amañaba contratos con Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto, exigía comisiones millonarias y al que se resistía lo amenazaba. Lo amenazaba, señor Puente. ¿Recuerda las palabras del alcalde de León? Porque son para recordarlas. Si no haces lo que yo te digo, tendré 3 años para joderte. Son palabras reproducidas por el alcalde de León de filiación socialista. Y yo me pregunto, ¿por qué el señor Paje y el señor Lambán se negaron a contratar con la trama corrupta y a comprarles las mascarillas y a cambio sí lo hicieron el resto de ministros?
la señora Armengol, el señor Víctor Torres, el señor Marlaska y el señor Illa, que además en ese momento era el ministro de Sanidad y centralizó la contratación de las compras de productos sanitarios. Incluso se atrevió a retener algunas de las compras hechas por determinadas comunidades autónomas que después se echaron a perder. ¿Sabe lo que ha dicho el señor Madina esta semana? El señor Madina, que no creo que sea sospechoso, dijo: si alguien del PP hubiera hecho esos contratos, yo diría que son sospechosos. Pues mire, parece ser que a la señora Montero le parecen unos contratos perfectos. Si el señor Illa centralizó los contratos y se los compró a la trama, dígame usted si el señor Illa va a salir impune de esta situación. Y luego explíquenos, ¿por qué adjudicaron contratos a una empresa gestionada por una banda de delincuentes? Porque tenían antecedentes. Tenían antecedentes por blanqueo de capitales, por cohecho, por participación o cooperación con organizaciones criminales. ¿Por qué los eligieron a ellos? ¡Qué casualidad! Y todo esto lo hicieron sin conocimiento del presidente del Gobierno. ¿De verdad nos quieren hacer creer eso? Cuando usted llega y se encuentra esa basura tan habitual siempre que gobierna el PSOE, y por mucho que limpia, usted pues no consigue limpiar del todo, porque cada día nos encontramos con un nuevo escándalo. Usted empezó cesando al secretario general de Puertos del Estado por mentir sin ningún tipo de vergüenza ante la Oficina Antifraude, y por mucho que limpia y hace auditorías, cada día le sale una más grande. Son reuniones de un nutrido grupo de dirigentes del Ministerio, miembros de Adif que despachaban con coldo en la marisquería. Mire, es todo tan sórdido, tan cutre y tan vulgar que de verdad que da bastante vergüenza. Y es lógico que usted esté enfadado. Porque, ¿sabe lo que pasa? Que en el fondo yo creo que usted ha debido descubrir que para Sánchez usted es solo el sparring, lo saca aquí para recibir los golpes, para morder, mientras Sánchez se ríe de todos y de usted. Se ríe también de usted. Empezó ya por mandarle como sustituto al debate de investidura del señor Feijóo, y me imagino aquella conversación, ¿no? Mira, Óscar, ves tú a hacer esto, que si acaso yo luego ya te lo compenso, ¿no? Y usted obedece y se enrabia mucho, y entonces llega a Twitter y vomita toda su rabia tuitera, insulta sin tasa a periodistas, lanza acusaciones y amenazas, se enfrenta a los medios de comunicación que destapan esta vergüenza, y además se comporta de forma insultante, grosera y machista, señor Puente, y machista. Y por cierto, hoy que se ha enfadado tanto la ministra de Igualdad, me pregunto a qué se debe este silencio atronador de todas las feministas ante su tuit ofensivo, que solo confirma que para ustedes las mujeres les dan igual, que solo usan el feminismo como un instrumento político. Quizás sea porque ya se avergüenzan tanto de usted y de sus formas, porque en los soez no tiene rival. Y usted se enrabia y viene aquí y grita y se enfada con los de la oposición, y lo hace porque yo creo que sabe que Sánchez lo utiliza. Lo sabe. ¿Sabe qué le diría a la ministra Irene Montero? Le diría: Óscar, date cuenta que te está utilizando. Y a todo esto llega el momento en el que usted además tiene que tapar las vergüenzas familiares del presidente y de su señora, los chanchullos de Begoña Gómez, porque de esto hay que dar muchas explicaciones. ¿Por qué las empresas se acercan a la esposa del presidente? Supongo que será porque algo esperan de ella, ¿no? Esperan algún tipo de influencia. Entonces, nos gustaría que nos contestara por qué la mujer del presidente tiene hoy el descaro de presentarse en un foro en el mismo día de hoy, en una presentación en la que actúa como captadora de fondos europeos. Es que no hay precedentes en la historia de España de que ninguna mujer de presidente haya hecho una cosa semejante. ¿Por qué la mujer del presidente accede a hacer negocios y a lucrarse con Víctor de Aldama, un delincuente que estuvo con Ábalos involucrado en el caso Delsi? ¿Por qué la mujer del presidente tiene una cátedra si no tiene ninguna titulación oficial? Lo hemos preguntado en numerosas ocasiones, no solo nosotros, sino otros muchos grupos. ¿Por qué esa cátedra la financia Air Europa, una empresa, una aerolínea rescatada con dinero público y que recibe un rescate millonario del Gobierno de Sánchez? ¿Por qué el presidente no se ausentó de las deliberaciones del Consejo que acordaron el rescate?
¿Por qué una filial de Globaria llamada Bacalúa llevaba más de un año patrocinando actos del Instituto de Empresa Africa Center dirigido por Begoña Gómez? ¿Por qué? No hay ningún precedente, señor Puente, de que la mujer del presidente haga negocios con empresarios usando su condición de esposa de. Queremos respuestas y que asuman responsabilidades. Y las darán aquí, frente a una comisión de investigación o ante un juez. Este es un caso más de corrupción del PSOE en el que, aprovechando una situación desesperada en la que los españoles estábamos pasando por una de las situaciones más difíciles de nuestra historia, los codiciosos sin escrúpulos aprovechan la oportunidad para enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno y de la forma más deplorable. Es una trama de corrupción del PSOE que alcanza no solo al presidente, sino a la mujer del presidente, que es peor. Y no vamos a descansar hasta que paguen los responsables, pero lo más importante es que nos gustaría verlos sentados en el banquillo. Muchas gracias. Señora de Vox, en fin, ha dicho usted una cosa, dice que no queda ni un solo votante socialista con dignidad, ¿no? Pues mire, se lo voy a decir muy claro, que una fascista diga que no queda un solo votante decente o con dignidad en el Partido Socialista es el mayor elogio que pueden recibir los votantes socialistas de este país. El mayor elogio. No ofende quien quiere. No ofende quien quiere, señoría, ofende quien puede. Y crea usted que queriendo ofender lo único que hace es elogiar. Ha dicho usted que en mi ministerio, como estamos con este lío, ni trenes ni carreteras porque no hay presupuestos. Pero usted no sabe lo que es una prórroga presupuestaria. Pero diga, que en este país hemos estado con prórrogas presupuestarias en infinidad de ocasiones. Fíjense que en la Comunidad de Madrid, una comunidad que está ahora de moda, han tenido 4 prórrogas presupuestarias. Y ahí tiene usted a Madrid. Es el motor de España, ¿no? Por lo visto, ¿no? En fin. No se preocupe usted, las infraestructuras de este país van a seguir construyéndose. El presupuesto del año 2023 es un buen presupuesto y prorrogarlo no es ningún drama. La envolvente del Ministerio sirve para atender todos los compromisos en infraestructuras que estuvieran en curso. Solo tiene usted que atender a las licitaciones que se acuerdan en el Consejo de Ministros cada martes para darse cuenta que en este país la transformación del transporte sigue adelante. Miren, hay una cosa, dice usted que yo estoy aquí para recibir los golpes, no se aclaran. Unas veces dicen que estoy para darlos, otras dicen que estoy aquí para recibirlos. Pues ni para recibirlos ni para darlos. Estoy aquí para trabajar por este país y sobre todo para trabajar por la gente que más lo necesita, que es la motivación que yo tengo en política. Trabajar por los que menos tienen, aunque yo no esté entre ellos, cosa que no les sucede a ustedes. Ustedes parece que como les va bien en la vida, a los que les va mal, que les zurzan. Yo no. A mí me ha ido muy bien en la vida, pero estoy con los que menos tienen y a ellos me dedico y ese es mi trabajo. Y mire, hay una cosa que dicen ustedes con mucha reiteración, las dice el señor Abascal aquí, dice, no, nos gustaría verles en el banquillo, a ustedes, a los ministros. Si esa afirmación fuera la afirmación de un demócrata, no me preocuparía, porque mire, en democracia uno se sienta en el banquillo cuando hay una acusación fundada contra esa persona. Si usted cree que tiene algún motivo para llevarnos al banquillo, ahí están los tribunales de justicia. Vayan ustedes a los tribunales, demuestren lo que afirman y a lo mejor algún día pues nos ven en el banquillo. ¿Sabe lo que me preocupa? Que usted no es una demócrata y el señor Abascal tampoco. Y que cuando dicen que quieren vernos en el banquillo y que quieren vernos en la cárcel, en el fondo lo que quieren es volver a los juicios sumarísimos que hicieron en este país ustedes y sus antecesores políticos, sus referentes políticos, los fascistas. Sí, eso es lo que me preocupa. Y estoy seguro de que esto que le digo no le escandaliza, porque realmente esto es lo que usted piensa. Usted lo que piensa en su fuero interno y exterioriza es que lo que les gustaría es ver a los socialistas en la cárcel, pero verlos sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de juicio justo, simplemente por pensar distinto de usted. Eso es lo que son ustedes, totalitarios, pero aquí nos van a tener enfrente, combatiéndoles a ustedes democráticamente como estamos haciendo. Señor Puente, me ha llamado fascista. A mí,
que vengo de Cataluña, que tengo la resistencia contra el fascismo probada contra sus socios, los de Junts y los de Esquerra. Esos sí que son fascistas y totalitarios. Esos que ahora son socios de usted. Esa es la que tengo yo la prueba. Esos que dan golpes de Estado, esos que fomentan el terrorismo, esos que coartan la libertad de las personas que no piensan como ellos, esos que insultan a España y que después usted los indulta. A esos es a los que tiene que llamar usted fascista en lugar de asociarse con ellos. Y dice usted que yo le he venido aquí a hablar de prórroga presupuestaria, que si sé lo que es una prórroga presupuestaria, sé lo mismo que el señor Sánchez, un coche sin gasolina. ¿Qué le parece? A usted lo ha nombrado ministro y lo ha dejado sin presupuestos. Vamos a ver qué es lo que hace ahora con todos los proyectos que tenía supuestamente en marcha. Vamos a ver esos trenes a Extremadura que reiteradamente defiende su diputado, que después nos acusa a los demás de venir a hablar de lo nuestro, pero él no habla más que de lo suyo, ¿no? Entonces, ¿sabe lo que pasa, señor Puente? Que ha dicho usted que usted ha venido aquí para trabajar. Pues oiga, para las horas que se pasan en el Twitter, yo me pregunto cuántas horas dedica al Ministerio, porque de verdad que usted está más tiempo insultando y descalificando al adversario que trabajando en el Ministerio. ¿Sabe lo que embarra la política? Se ha hablado mucho de embarrar aquí la política. Embarra la política la corrupción, que es de lo que hemos venido a hablar en esta comparecencia y de la que usted se ha limitado a leer informes que le escriben desde el Ministerio en los que no dice nada. Ahora mismo ha redactado una retahíla o ha descrito una retahíla de decretos de los que no sabemos exactamente qué. ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Usted dice, es que yo no sabía nada. Yo no sabía nada porque estaba a miles de kilómetros. Mire, los gobiernos son solidarios, ¿sabe? Es una condición en la que todo el mundo tiene que responder por lo que se hizo antes y después, o en el momento. ¿Sabe lo que embarra la política? La mentira. Y ustedes son los reyes de la mentira. Eso que ahora han dado en llamar cambios de opinión. Eso embarra la política. ¿Sabe lo que embarra la política, señor Puente? El tráfico de influencias. El tráfico de influencias, ese que afecta a la señora del presidente, por la que le he preguntado por qué las empresas se acercan a la señora del presidente, será porque algo esperan conseguir de ella. Y me dice usted, ustedes nos quieren ver en el banquillo. Yo a quien quiero ver en el banquillo es al que haya utilizado dinero público para fines que no eran los que les correspondía. A todos esos quiero verles sentados en el banquillo. Darán explicaciones aquí, en una comisión de investigación en sede parlamentaria, o las darán ante un juez. Y permítame, me ha dicho que somos totalitarios. Le reitero, yo vengo de Cataluña, de un lugar en el que hasta no hace mucho sus propios compañeros de partido eran señalados, eran reprimidos, eran contestados. Y resulta que ahora usted nos acusa a los demás de ser totalitarios. Mírese en el espejo, señor Puente, que me parece que tiene mucho que reconocer. Gracias.